Lo que tenemos aquí es un recordatorio a los cristianos, es un recordatorio a los creyentes de la iglesia en Roma y a todos nosotros del estado en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Este reporte radiológico consta de dos partes. La primera contiene dos declaraciones generales acerca de la condición espiritual de la raza humana, versículos 9 y 10, mientras que en los versículos 11 al 18 encontramos 6 manifestaciones específicas de los estragos que el pecado ha causado en el asiento mismo de nuestra personalidad. Veamos entonces en primer lugar las dos declaraciones generales. Romanos capítulo 3 versículo 9, Pablo se pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los paganos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que el mundo grecorromano a nuestro alrededor? Dice él: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Primera declaración: todos están bajo pecado. Noten, mis amados hermanos y amigos que están aquí, que allí no dice simplemente que todos cometemos pecados, como si se tratara de algo incidental en nuestras vidas. Una frase que la gente usa mucho es: bueno, nadie es perfecto. Cuando tú le llamas la atención a alguien, nadie es perfecto. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo dice en este pasaje es que todos los seres humanos, sin excepción, nacen bajo pecado. Es decir, están sometidos a una esclavitud. Mis amados hermanos, nosotros pertenecemos a una raza de gente esclavizada al pecado. Por supuesto, el pecador no se ve a sí mismo de ese modo, porque el pecado astutamente opera a través de la propia voluntad del pecador, de manera que el pecador siempre hace lo que él quiere hacer. Cada vez que el pecador actúa de su propia voluntad, y consecuentemente él piensa que es un hombre libre, porque él hace lo que le da la gana. Pero lo que la Biblia enseña es que la voluntad ha sido esclavizada al pecado. Por lo tanto, siempre lo que el pecador quiere hacer está regido por algún principio pecaminoso, aun cuando lucha con el pecado. Un hombre puede decidir no ir a un prostíbulo, por ejemplo, porque quiere cuidar su reputación, porque quiere guardarse de una enfermedad, por muchísimas razones que no son la gloria de Dios. Así que aún el principio que lo mueve a guardarse del adulterio, a guardarse de la fornicación, no es precisamente lo que la Biblia llama una buena obra, como veremos en un momento. Es un principio egoísta el que está funcionando detrás. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema legal delante de Dios, porque violamos constantemente su voluntad. Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Todos estamos bajo pecado, no hay justo ni aún uno. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de Justicia del universo. Este tema tiene que ver con la pregunta del pecado original. Y la doctrina de la depravación total refleja el punto de vista reformado del pecado original. Ahora, este término pecado original es a menudo malentendido en sectores populares. Algunos simplemente asumen que el término pecado original debe referirse al primer pecado, el original, el que todos hemos copiado en 1000 maneras distintas en nuestras propias vidas, que es el primer pecado de Adán y Eva. Pero ese no es lo que se conoce históricamente en la iglesia por doctrina del pecado original. Más bien, la doctrina del pecado original define las consecuencias para la raza humana de aquel primer pecado. Y casi todas las iglesias que históricamente han tenido un credo, una confesión, han acordado que algo muy grave le pasó a la raza humana como consecuencia del primer pecado,
que el primer pecado produjo pecado original, es decir, como resultado del pecado de Adán y Eva, toda la raza humana cayó. Y por eso nuestra naturaleza como seres humanos desde la caída es una naturaleza que ha sido influenciada por el poder del mal. Como David declaró en el Antiguo Testamento: oh Dios, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él no estaba diciendo que era pecaminoso que su madre y su padre tuvieran hijos, ni estaba diciendo que había hecho algo malo por haber nacido, sino que estaba reconociendo la condición caída del ser humano. Esa condición caída que fue parte de la experiencia de sus padres, esa condición caída que trajo él mismo a este mundo. Así que el pecado original tiene que ver con la naturaleza caída de la humanidad. La idea es que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos por naturaleza pecadores. Todos hemos escuchado el axioma: no hay nadie perfecto. Podríamos mejorar un poco eso al decir no solo que nadie es perfecto, sino que nadie siquiera está cerca de la perfección. Y así, la doctrina de la depravación total describe y define un punto particular del pecado original. Lo que este punto enseña no es que el hombre es tan malo como él puede ser. No, porque no importa cuán malo yo sea, yo siempre pudiera ser más malo de lo que soy. La enseñanza básica de este punto es que todas las facultades del hombre han sido afectadas o fueron afectadas por la caída. Y estuvieron y están teñidas por el pecado. En otras palabras, yo no puedo pensar de manera pura, porque no tengo una esencia pura. Yo soy justo, declarado justo por Cristo al creer en Él, y al mismo tiempo soy pecador, de manera que el pecado no es simplemente algo que yo hago, es algo que yo soy, lamentablemente. No puedo tener motivaciones puras, no puedo tener intenciones puras, no puedo hacer nada perfectamente. ¿Y a qué se debe eso? A una incapacidad que heredamos cuando nosotros caímos, porque nos quedamos con una naturaleza pecadora que esclavizó la voluntad, que oscureció el pensamiento, que endureció el corazón. Y aunque nosotros hemos sido regenerados en el Espíritu, nosotros permanecemos con pecados remanentes en nuestra naturaleza, y esos pecados remanentes hacen que yo continúe queriendo hacer una cosa y no pudiendo hacerla, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 6, y otras veces no queriendo hacer una cosa y terminando haciéndola, como también afirmó el apóstol Pablo. De hecho, Pablo escribió a los Gálatas y le dice en 5:17 que nosotros tenemos deseos de la carne y deseos del espíritu, con E mayúscula. Los deseos de la carne, dice Pablo, se oponen a los deseos del espíritu. E inmediatamente después hay una coma y dice: por eso no podéis hacer lo que queréis. No puedo hacer lo que quiero muchas veces. ¿Por qué? Porque tengo deseos de la carne que se oponen, que me hacen resistencia. Y entonces es a ese concepto a que se refiere la enseñanza de depravación total. Mi mente quedó tan afectada que, como hemos hablado en otras ocasiones, Romanos 6, Romanos 7, me habla de que la mente del hombre pecador no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. De esa misma manera, ¿verdad? Nosotros tenemos un texto en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26, donde Pablo le dice a Timoteo que trate con mansedumbre a aquellos que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento y que puedan escapar del lazo del diablo que lo tiene atado para hacer su voluntad. Ahí lo tienes. O sea, estoy atado todavía de alguna manera a esa consecuencia que heredé de Adán y Eva, y como estoy atado, alguien tiene que venir a hacerme libre. Al que el Hijo del Hombre hace libre, será verdaderamente libre, proclamó el Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene que hacerme libre? Porque no soy libre. ¿Y por qué no eres libre? Porque yo tengo una inhabilidad total, incapacidad total, depravación total, dicho de otra forma, para poder entonces actuar libremente.
Cristo me liberta, pero hay una libertad que yo no tengo completamente. ¿Por qué? Porque sigo siendo influenciado por el pecado y frecuentemente sigo siendo convencido de pecar antes que obedecer. Por tanto, mi libertad tiene que ser calificada. Depravación total, vital para poder entender incluso la doctrina de la predestinación y la doctrina de la gracia irresistible.